Muy buenos días a todos, bienvenidos una vez más a La Radioactiva, como ya están acostumbrados, con esta columna denominada Historias en tiempo de cuarentena, donde semana a semana distintas personalidades vienen a contar acerca del pasado, del presente y del futuro de sus respectivas profesiones. Antes de arrancar con la entrevista del día de hoy, les recuerdo nuestras redes sociales por si nos quieren seguir, como es el caso de nuestro Instagram, que es @laradioactiva, repito, @laradioactiva en Instagram. También estamos en Twitter como @inforadioactiva, repito, Twitter, @inforadioactiva, y si nos quieren escribir un mail sugiriendo alguna columna nueva o algún nombre de un futuro invitado del siglo de entrevistas, lo pueden hacer en la radioactiva ok @gmail.com. Repito, la radioactiva ok @gmail.com. Paso a saludar a cada uno de ustedes y agradeciéndoles que se hayan unido a esta entrevista. Y sin perder tanto tiempo voy a mandarle la solicitud a nuestro invitado del día de hoy para que podamos conversar con él y que lo conozcamos un poco más. Ahí está. Hola Octavio, ¿cómo te va? Hola Lucas, ¿cómo estás? Bien, Buenas todo tardes para bien. vos acá por Buenos Aires. Bueno, gracias. Bueno, buen día para ustedes también. Así que, ante todo, déjame agradecerte delante de los oyentes por este rato que te tomás para hablar conmigo. Así que un privilegio tenerte de invitado en este ciclo. Bueno, muchas gracias. Así que, si me permitís, voy a hacer una breve introducción para que la gente sepa con quién estoy hablando y arrancamos con las preguntas. Dale. Bien, les cuento que en el día de hoy el invitado es Lucas Rey, el ex jugador de hockey masculino, tanto en el Club San Fernando, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, como también en la selección argentina de hockey, justamente. Fue entrenador de la selección argentina sub-21 en el último mundial y además actualmente se encuentra viviendo y trabajando en España. Así que, bueno, eso fue como un breve resumen para que la gente entre en tema, así que cuando quieras empiezo con las preguntas. Dale, dale, cuando quieras. Bien, Comenzamos. cualquier cosa, acá es sí, no, paso. Te lo dejo a tu gusto, si querés explayarte, tranquilo. Dale. Calculo que no serán Bien. preguntas a desarrollar, ¿no? No, no. Por eso, como es un rato nomás, no te quiero robar mucho tiempo, le hacemos breve, 20, 25 minutos para que la gente también esté al tanto y bueno, sepa que no te vamos a robar mucho tiempo. Mirá que no estudié tampoco, así que. Tranquilo. Yo cualquier Dale. cosa, si me haces una señal, yo voy a entender que estás medio complicado, así que yo te tiro de la soga. Dale, si ves que te hago así, pasamos a la próxima. Listo. La primera pregunta es, justamente, ¿a qué edad empezaste a jugar al hockey y quién fue que te llevó a que empieces con todo esto? Comencé a jugar al hockey a los 4 o 5 años y Ujú, yo provengo de un club que es multideporte. Ahí hacíamos creo que casi todos los deportes con mis hermanos y los hijos de las amigas de mi mamá, pero siempre nos juntábamos el sábado, seguíamos a nuestras madres que jugaban al hockey y ujú. terminamos siempre jugando en los entretiempos, en los partidos, y ahí fue como nos terminamos decantando para ese lado, por el lado del hockey, que era donde más tiempo pasábamos juntos. O sea, gracias a tu mamá, podemos decir que empezaste con esto. Sí, a ver, como te decía antes, es un club que es multideporte, entonces los domingos íbamos a jugar al fútbol y los sábados seguíamos a mi vieja y jugábamos al hockey, entonces es como que justo esas madres tenían chicos de la misma edad eh, Ujú. y nada, empezamos a jugar al fútbol juntos, armamos un equipo de fútbol juntos, armamos una categoría de hockey juntos, entonces como que una cosa llevó a la otra y nos terminó Ujú. vinculando el deporte y después nos terminamos arraigando más a lo que es el hockey. Bien. Así que, ¿y con el fútbol te llevas bien dentro de todo o ya está, ya pasó? Eso era cuando eras chico.
No, éramos cuando era chico. Ahora intenté retomar un poco, obviamente que más como hobby que otra cosa, pero es difícil, es difícil. Cuando uno le pierde el tren, es difícil. Bien, y justamente recién hablaba de lo que es, si querés, yo creo que para cualquier deportista, ¿no? Representar a su país en cualquier torneo, porque no hay un torneo que digas, bueno, este vale más, este vale menos, porque la verdad es que llevar la camiseta debe ser lo más importante de todo, ¿no? Y justamente me estaba haciendo memoria hoy cuando terminaba de ultimar los detalles de la entrevista, me acordaba de lo que fue los Juegos Olímpicos de Río 2016. Y qué juegos, ¿no? Si te hablo de Río, ya veo tu cara brillando como el oro de la medalla. Quería Y, preguntarte qué recuerdos hay de eso, ¿no? y la verdad que es un recuerdo muy, muy, muy lindo. A mí me agarra ya casi en la última parte de mi carrera deportiva, después de un año súper complicado, de una lesión importante en la espalda y de estar afuera, después de haber hecho un gran mundial en el 2014. Y bueno, tuve que readaptarme a una nueva posición en el equipo, a un nuevo rol en el equipo. Pero bueno, gracias al cuerpo técnico, a mis compañeros, al cuerpo médico, sobre todo, no bajé nunca los brazos, seguí tirando para adelante y pude llegar a jugar ese último Juego Olímpico, a competir en ese último Juego Olímpico y con mi hermano, que era algo que realmente yo tenía muchas ganas de hacer, de poder competir en un Juego Olímpico a alto nivel y con mi hermano, y encima terminó saliendo de la mejor manera posible. Tal cual. Y jugar con el hermano, ¿qué significa? Más allá del orgullo, ¿no? Para la familia, para ustedes dos en sí, ¿qué significa? Decir, yo lo tenía de chico todo el día en casa y ahora lo tengo al lado compartiendo este momento tan único, ¿no? Que quizás si iba uno, se lo contaba al otro. Si iban los dos, se comparten ahora las experiencias, ¿no? Claro, bueno, sabes que es una de las cosas que se aprecian a lo mejor cuando ya te pones más grande. Cuando Ujú. sos chico todavía y estás ahí jugando, entrenando, como que no le das tanta importancia, pero cuando ya te estás poniendo más grande, más viejo y más viejo para el deporte, ¿no? Por así decirlo, son cosas que valorás mucho. Lo mismo que a lo mejor poder cerrar ese ciclo de carrera deportiva con grandes amigos dentro del equipo, son cosas que uno valora mucho. Y la verdad que no, como te decía antes, no me puedo quejar porque fue una finalización de carrera espectacular. Tal cual. ¿Y estás de acuerdo en eso de que el deporte, más allá de que obviamente es la ambición de ganar, ¿no? Porque uno juega para ganar, yo creo, no va a buscar justamente obtener todo lo contrario, que es la derrota, pero ¿considerás que el deporte va más allá de los resultados, como que la amistad, los valores que inculca, ¿no? Sí, 100% de acuerdo. Creo que el deporte aborda todos los aspectos. Como vos decías, el compromiso, la lealtad, el esfuerzo, eh, el compañerismo, el trabajar en equipo. Creo que tocas un poquito todo y creo que te marca como persona para lo que es el resto de tu vida. Tal cual. Y hablando un poco de lo que es el deporte en sí, como dije hace un rato, estás viviendo y trabajando en España. Quería preguntarte cómo ves al hockey desde otra perspectiva, ¿no? No desde el lado jugador, sino desde el lado entrenador, en una liga que quizás es más completa que la Argentina. No estamos diciendo que el hockey argentino sea mal visto, sino como que quizás es otra manera de jugar, es más físico, es más del choque, ¿no? Son ligas diferentes. Yo creo que cada liga tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, ¿no? Como todo. Eh, en mi caso particular estaba con muchas ganas de un nuevo desafío, de tener que hacer esto que hice, de venir a una liga diferente, a una liga que no conocía, con rivales que no conocía, agarrar un equipo con jugadores que no conocía y tener que arrancar todo de cero, con una comunicación diferente, porque si bien hablan español, no es el mismo idioma, con un ADN de hockey diferente. Yo necesitaba o tenía muchas ganas de dar ese paso adelante para lo que era el desarrollo profesional mío y nada, estoy muy contento porque creo que todo lo que vine a buscar de una u otra manera lo estoy consiguiendo y realmente me está gustando. Bien. Y justamente hablábamos, ¿no? De lo que significan los orígenes para una persona, yo creo en todo, ¿no? En la vida misma, en el deporte, como es tu caso.
¿Qué sentís, no? Cuando ves a San Fernando, porque seguramente que lo debes seguir, más allá de la distancia, debes seguirlo y te tira un poquito, decís, a veces me gustaría volver a jugar, pero después decís, no, ya está, yo ahora estoy desde el otro lado y lo veo de otra mirada, ¿no? Tengo otra perspectiva. Sí, mira, me pasa acá justo cada lunes o cada domingo, porque en realidad miro desde séptima división hasta la primera, los resultados de todos los equipos, la tabla de posiciones, cómo nos está yendo de la A, de la B, de todos los equipos del club. La verdad que hago un seguimiento bastante obsesivo, te podría decir de alguna manera. Pero bueno, es lo que me apasiona a mí, es lo que me gusta. Así que estoy en seguimiento continuo de ellos. No me gustaría volver a jugar, creo que ya es una etapa cerrada. Sí me apasiona y me gusta mucho todo lo que es este nuevo rol del otro lado de la línea en cuanto al hockey, así que lo disfruto mucho. Y bueno, no sé, en algún momento por ahí me toque volver o no a dirigir mi club, eso ya se verá, calculo que mucho, mucho más adelante. Bien. Y te saco un poco de lo que es el deporte. No es que no me interese seguir hablando de eso, sino es que al contrario, esto al ser de interés general, la idea es que la gente también te conozca desde otro lado. Quería preguntarte, ¿qué cosas te gusta hacer en tu tiempo libre, por ejemplo, ¿no? ¿Sos de cocinar? ¿Sos de ver series, escuchar música? Bueno, la verdad es que un poco de todo. Ahora en este último tiempo estuve medio como adaptándome a la vida acá en España, agarrando los tiempos y todo, de trabajo, de viajes, del club, conociendo gente y todo. No tuve mucho tiempo para mí, por decirlo de alguna manera. Pero lo que más me gusta es estar al aire libre. Me gusta mucho poder recorrer, me gusta mucho salir. Justo me toca vivir en una ciudad ahora que es una ciudad con mar y con montaña. Estoy con Qué muchas lindo. ganas de convencer a alguno de los chicos del equipo o al preparador físico de poder hacer senderismo, de ir a caminar por la montaña, no sé, poder hacer actividades al aire libre que me gustan mucho. Bueno, eso está bueno. Eso la verdad que para todo deportista, ¿no? Ahí te sale el lado deportista, si querés la aventura, de, como Sí, decís vos, el senderismo, eso todavía sigue un poco el deportista en pie. sí, la verdad que sí, me gusta mantenerme activo, me gusta, eh, yo creo que es una de las causas por las cuales también me gusta mucho trabajar con equipos, ¿no? Me gusta el aire libre, me gusta el contacto con los jugadores, con las jugadoras y dirigir a un equipo de chicas. Eh, me gusta y me apasiona eso, trabajar con grupos. Así que nada, es mi vocación también. Soy profe de educación física, así que es como que están un poco todos relacionados. Bien, no sabía lo del dato del profe de educación física, así que gracias por aportarlo. No, por favor. Así que permitime antes de seguir con las preguntas, agradecerle a todas las personas, ya sea de tu lado como del lado de la radioactiva, que se están uniendo, te mandan saludos de todos lados. Vi a un tal Matías Rey, no sé si te suena conocido, que acaba de entrar hace un rato al vivo, todavía no preguntó nada, por lo que veo, De algún lado pero lo tengo, pero no creo que pregunte nada. Es bastante típido. bien. No, no, te cuento entre tantos, ¿no? Entraron varias personas, pero justo vi el apellido y dije, me suena que el entrevistado debe tener el mismo apellido. Igual me parece que el que entró es Mati Rey, que es otro chico que tiene justo el mismo apellido y el mismo nombre, pero es un Ah, jugador de Geva, un chico de Geva ah, que, nada, jugadorazo. bien. ¿No tiene nada que ver con vos? No. ¿Te das cuenta? Algún pariente lejano quizás. Y Patricio Rey tampoco, no, no. Bueno, mal no estaría. Sería una alegría. Sí. Y hablando en sí del deporte, ¿no? ¿Cómo lo ves al hockey argentino a nivel masculino y femenino? Si querés, total, el deporte en sí, en la actualidad. ¿Crees que cada vez más con lo que lograron ustedes en Río 2016 se le está dando más difusión a la práctica del deporte? ¿Considerás que por más que están compitiendo en distintos torneos, todavía le falta un poco por mejorar? Porque siempre yo creo que, más allá de que seas una selección de primer nivel, siempre vas a buscar apuntar llegar a lo más alto, ¿no? Sí, a ver, es una carrera continua. Yo creo que
el deportista individual y llevándolo a lo colectivo del conjunto, del equipo y todo, siempre estás mejorando, siempre estás entrenando, siempre querés más, más, más y querés que tus equipos rindan de la mejor manera posible. Lo que se ve en la actualidad es que los dos equipos lo están haciendo bien. Las chicas acaban de terminar una Pro League invictas, en donde no perdieron ningún partido. Los chicos les tocó a lo mejor tener un fin de semana adverso contra Holanda, pero parece que lo vienen haciendo bien. Así que mucho más no te puedo decir, estoy totalmente afuera, así que lo único que veo lo veo como espectador y como hincha. Y nada, me gusta que ganen todos los equipos de Argentina, de todos los deportes, de todo lo que competan. Así que estoy siempre ahí alentando. Bien, y justamente la última pregunta es relacionada, ya sea con tu vida personal, si querés, con el deporte. ¿Tenés alguna anécdota que te haya dejado el hockey, más allá de lo que decíamos antes, ¿no? De competir en el alto nivel, de representar a tu país, a tu club. Algo que nos quieras compartir, alguna experiencia. No, tengo siempre ahí el pensamiento de que, viste que se dice que el deporte siempre te da revancha. Ujú. Y en nuestro caso particular, o por lo menos en mi camada y varios de los chicos que juegan de mi camada, puede ser Mati Paredes, eh, Juan Vivaldi y todos esos jugadores más grandes, nos tocó vivir una gran decepción en lo que fue el Panamericano del 2007, que nos clasificaba para ir al Juego Olímpico a Beijing 2008. Nosotros perdemos ahí la final del Panamericano, justo en Río de Janeiro. Uf, Y casi 10 años después, o 10 años después, 9 años después, justo en el mismo lugar, en Río, en los Juegos Olímpicos, nos consagramos campeones olímpicos. Así que no sé si es una anécdota, pero siempre me queda eso ahí grabado del deporte de la revancha. Quizás no es rápido, quizás toma un tiempo, quizás tenés que seguir perfeccionándote, pero en algún momento vas a tener tu oportunidad y tenés que seguir eh, dándolo todo para que cuando pase esa oportunidad te agarre preparado. tal cual. Ahí, si querés, hablamos de lo que es la resiliencia, ¿no? De la adaptación a un momento complejo para que después venga algo positivo, como lo que dijiste, ¿no? La consagración. Sí, sí, seguro. Nosotros con los chicos nos ha tocado atravesar muy lindos momentos, sobre todo en la última etapa, en lo que fue del 2014 o del 2012 hasta el 2018, por decirlo de alguna manera. Y también anteriormente y posteriormente nos ha tocado momentos difíciles. Creo que bueno, el deporte es un poquito de estas cosas, ¿no? De lo bueno y lo malo como la vida. Así que hay que ser resiliente, hay que adaptarse, hay que superarse y hay que seguir adelante. Tal cual. Así que bueno, Lucas, no te robo más tiempo. Espero que te hayas sentido cómodo, que es lo fundamental que yo busco, ¿no? Con estas entrevistas, que no solamente se conozca a la persona deportista, sino a la persona que está del otro lado ahora, que lo ve más como si decís vos, ¿no? Como hincha, como entrenador, como persona que le gusta el deporte porque sabe lo que implica en su vida. Y que la gente te pueda llegar a conocer un poquito más en otros aspectos también está bueno. Por eso mismo te traje de invitado. Así que bueno. Simplemente darte las gracias nuevamente. Como te dije, te pido por favor que me digas la verdad si te sentiste cómodo. Creo que las preguntas fueron bastante tranquilas. Sí, No súper te invadí, cómodo. ¿no? Súper cómodo, así que nada, muchas gracias a vos por este ratito, por este momento. Y bueno, nada, gracias a los chicos que estuvieron ahí saludando y mandando mensajitos. Dale. Así que para cerrar la entrevista, te pido por favor que le mandes un saludo a la radioactiva y ojalá el día de mañana te pueda conocer en persona, porque yo siempre genero esos vínculos, ¿no? Con los entrevistados, más que nada, para también después el día de mañana, cuando yo los vea, diga, miren con quién estuve hablando, o darme el gusto de decir con quién hablé. Así que sentite orgulloso de eso, que desde acá, no solamente un fan del hockey, sino una persona que sigue a la gente, va donde va, y bueno, eso también se trata de la radioactiva, que siempre vamos un poquito más allá de todo. Perfecto, bueno, muchas gracias a la Radioactiva, a vos, Octavio, por estos momentos. Así que un abrazo grande y espero verlos pronto. Dale, un abrazo grande, todo lo mejor para vos y bueno, también
ante cualquier novedad y si querés contar algo, no tenés más que contactarme, tenemos contacto nosotros, así que te pido de seguir en contacto para lo que quieras. Sabes que la Radioactiva te abre las puertas para lo que quieras contar, sea del hockey, sea de tu vida personal, lo que quieras, acá tenés las puertas abiertas. Buenísimo. Muchas gracias. No, de nada, un abrazo grande. Abrazo. Chao, chao.